Verde y está conformado por Diana Gabriela Tello Martínez, su servidor Marlon Brandon Sánchez, Felipe Méndez Ruiz, Aret Ayala Saavedra y André Garrido Santander. Nosotros les vamos a explicar el tema de si está justificado que el derecho condena cualquier tipo de normas y vamos a aplicar algunas consideraciones sobre el ensayo No pongas tus sucias manos sobre Mozart, que versa sobre el concepto de tolerancia de Ernesto Garzón Valdés. Nosotros tocamos varios temas y el primero de ellos es las consecuencias de regular una conducta social. Bueno, atendiendo a este tema, las consecuencias que pueda haber de regular una conducta en las normas pueden ser diversas, dependiendo del tipo de conducta que se está estableciendo o que se está imponiendo. Primeramente, si estas fueron impuestas en base al justnaturalismo, con principios éticos y morales, los resultados van a ser positivos, pues están atendiendo a la moral social, al bienestar colectivo. En cambio, si estas normas establecen conductas en base a los enfoques positivos más extremos, como lo son el positivismo formalista o ideológico, los resultados son mayoritariamente negativos. Pues como sabemos, por ejemplo, el formalismo ideológico nos dice que nuestro deber moral es seguir el derecho y cumplirlo por el simple hecho de estar establecido en las normas, por el simple hecho de ya estar escrito, porque no atiende a que si estas normas que establecen conductas realmente funcionan o son funcionales en la sociedad. El ensayo sobre No pongas tus sucias manos sobre Mozart se nos relata una breve historia en la que nos explica que un padre respetaba todo tipo de acciones y conductas de sus hijos, hasta que un día una de sus hijas va a su biblioteca y toma la sinfonía número 40 de Mozart, en la que en ese preciso momento su padre la ve, se levanta y está ya enojado y dice, no, Mozart no pongas tus sucias manos sobre Mozart. Y esto nos hace referencia a que en una sociedad no puede haber todo tipo de normas, puesto que debe haber ciertas tolerancias que debemos tener en cuenta para saber hasta qué cierto punto las normas nos pueden establecer conductas. De acuerdo a Garzón Valdés, tenemos que ser tolerantes con ciertas normas que son establecidas para cumplir con ciertos objetivos que son legalmente válidos, como lo pueden ser el libre desarrollo de la personalidad, para proteger los derechos de las personas. Aunque nos desagraden, debemos respetarlas y cumplirlas, pues es la única manera en la que se puede llegar a un bienestar social y prosperar el Estado de Derecho. Pero, como lo comentaba yo, esta tolerancia tiene ciertos límites. Es decir, las normas tienen límites que no deben sobrepasar y no deben violar. Estos límites lo pueden ser la ética, la moral, los valores o los propios derechos humanos. En este sentido, cuando las normas imponen conductas que van en contra de todo esto y de los derechos humanos, nosotros no tenemos la obligación de respetar estas conductas. Incluso tenemos el derecho y el deber de ir en contra de lo que se nos está estableciendo y exigir su eliminación o su derogación. Incluso todo esto también lo podemos relacionar con lo que nos dice Kelsen con su teoría del deber ser. Él no se enfoca en el ser de las normas, en el ser del derecho, sino que él, si bien es positivista, tiene tintes moralistas en el que aspira a que el derecho debe ser mucho más efectivo y debe cumplir con aquellos estándares de la moral, de la moral social que cumple con las necesidades y el bienestar colectivo. De la misma manera, Hart nos establece la regla social y nos dice
que nosotros tenemos el deber y debemos cumplir con las normas, pero solo cuando éstas nos establecen una regla social. Es decir, si esta norma cumple con lo que la mayoría de la sociedad acepta y reconoce, tenemos el deber de cumplirlo. Pero si se establece una norma que impone conductas que no son fundamentadas y no tienen una razón constitucional o legal, no tenemos el deber de respetarlas y de cumplirlas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. La virtud de la tolerancia parte del punto de vista subjetivo, en el que se ponderan características superiores con el fin de tolerar acciones. Sin embargo, si no incumple estos valores subjetivos con diversos propósitos para la autoridad o ente tolerante, como lo es en este ejemplo del padre a su hija y su hija al querer tocar Mozart, la tolerancia que le había concedido a su hija se puede atribuir a la concesión de tolerancia y ceder libertinaje a su hija con el propósito de mantener una relación unida. Pero al no haber preceptos establecidos, la tolerancia varía según la disposición de las partes y surge el cuestionamiento del cuál es el origen de la actitud tolerada, siendo este una acción específica correspondiente a un bien mayor o a la parcialidad de la autoridad para ceder. Y de cierta manera se puede entender a la tolerancia al estado de las cosas como lo es la equivocada afirmación del mal clima es tolerable, pues no es una consecuencia de los actos humanos, pues para ello no hay este factor importante que es la competencia, que es para modificar el estado de las acciones. Del mismo modo, si se llega a pensar que estos fenómenos naturales, ajenos a la competencia del hombre, son casualidad, se puede llegar a establecer un ejemplo de que el hecho de que haya esclavitud es un hecho natural y solo se podría pensar en la utilidad que éste podría llegar a obtener como esclavo. Por lo que es un concepto, porque lo que es el concepto de la tolerancia debe ser un importante carácter de responsabilidad y de estudio en las relaciones jurídicas que compete a la relación gobierno y gobernado. El análisis de la tendencia a permitir las acciones desadecuadas surge en un mismo nivel al cuestionamiento de la permisión del acto tolerado, como lo es en este ejemplo, de que la hija tenía acciones al no saludar y fumar, siendo estas delimitaciones que conllevan frecuentemente al diálogo y al establecer qué se está dispuesto a tolerar y por otra parte qué se está dispuesto a cumplir con obligatoriedad sin criterios. Esta intención de la autoridad es puesta en duda de la sensatez por parte del tolerante, es decir, la autoridad, para tener un criterio óptimo para su círculo de convivencia y cuando es guiado por la imparcialidad para determinar su competencia al prohibir. Y bien, para un correcto funcionamiento en un sistema jurídico se debe comprender la sustancia de los ordenamientos normativos impuestos por una autoridad, y para ello Hart alude a la distinción de normas primarias y secundarias, inicialmente para regular las acciones u omisiones de los mismos, y las secundarias con función complementaria con el propósito de conferir poderes y desarrollar la necesidad de impartir normas que impliquen un carácter de certeza, que sean reflejadas en una sociedad con reconocimiento y admitidas por la misma. ¿Podemos aceptar cualquier norma en nuestro sistema jurídico? Por supuesto que no. No podemos ser tolerantes con las actitudes intolerantes hacia las demás personas. Tenemos que establecer cuáles son las actitudes y comportamientos que nos ayudarán a trascender como personas y como sociedad en nuestra vida cotidiana. Con esta meta en mente, la tolerancia funge un papel muy importante
en la decisión sobre qué normas podemos integrar a nuestro sistema jurídico. La lectura, No pongas tus sucias manos sobre Mozart, nos da una idea bastante clara de lo que es la tolerancia y de a dónde nos llevaría una tolerancia desmedida. Es por eso que es muy importante filtrar las normas que decidimos integrar en nuestro sistema jurídico, pues estas normas dictarán el nivel de tolerancia hacia las actitudes de las personas que tendremos como sociedad. Y este mismo nivel de tolerancia no puede estar basado en creencias o en subjetividades. Tiene que estar supeditado a una racionalidad y a una estructura que nos permita desarrollarnos tanto de forma individual, que no deje de lado el libre desarrollo de la personalidad, pero que este mismo libre desarrollo de la personalidad no interfiera con los derechos de las terceras personas. La tolerancia es un rasgo humano fundamental en nuestras relaciones interpersonales. Para entender la tolerancia, la podemos entender desde dos perspectivas diferentes. Uno es la tolerancia vertical, en la cual en una relación de poder, una persona con mayor poder tolera a un subordinado. Y en la otra forma en la que podemos entender a la tolerancia es de la manera horizontal, en la que dos personas con un mismo rango jerárquico demuestran tolerancia a las actitudes unas con otras. En la lectura No pongas tus sucias manos sobre Mozart, se nos habla acerca de un padre tolerante con su hija que tolera ciertas actitudes que podrían estar fuera del esquema de las normas y conductas sociales que podríamos esperar para nuestros hijos, como oler bien, el tiempo de fiesta que tienes con tus amigos, o ciertas conductas que posiblemente para una persona, en este caso su hija, puedan ser normales, pero para su padre son conductas que salen del esquema normativo de las reglas de su casa y por lo tanto él decide tolerarlas. Debemos ser muy cuidadosos con las normas que integramos en nuestro sistema jurídico debido a que estos lineamientos nos van a orientar y garantizar el mejor futuro tanto como individuos como sociedad. No podemos ser tolerantes con todas las actitudes porque el hecho de tolerar todas las actitudes nos llevaría a una nula existencia de la regulación de las mismas actitudes. Si somos tolerantes con todas las personas, si somos tolerantes con todas las actitudes, al final no habrá ninguna norma que regule estas actitudes y esta misma tolerancia llevará a la existencia de personas intolerantes y esto no lo podemos permitir en nuestro sistema jurídico. Si permitimos la intolerancia en nuestro sistema jurídico, esto podría acabar de forma catastrófica llevándonos a regímenes totalitarios como los que ya hemos experimentado en nuestra sociedad, en los cuales estos mismos regímenes no eran tolerantes con ciertos grupos o con ciertas personas y por tanto esta misma intolerancia los llevaba a justificar la destrucción de este grupo de personas vulnerables. Bueno, por último quisiera dar la conclusión a nombre del equipo y al recordar el primer punto, los primeros puntos del tema, hablábamos acerca de que la tolerancia a lo que nosotros entendemos como en la lectura como las circunstancias de la tolerancia son los aconteceres que tenemos que poner en práctica de tal forma que al proceder nos encontremos con condicionantes las cuales nos van a permitir delimitar de mejor manera esta, como lo serían la competencia adecuada, la tendencia que tenemos al prohibir los actos tolerados y los argumentos para la prohibición o permisión que en un primer momento
nos enseñarían que la tolerancia tiene una gran, por así decirlo, gran cancha de fútbol sobre la cual se puede explayar, y no digamos que sería algo pequeño como una cancha de tenis sobre la cual se juega un singles o una mesa de ping pong. Eh, lo que pues por obvias razones no nos permitiría a llegar a un acuerdo si lo delimitáramos lo más pequeño posible. Bueno, todo esto también sin llegar a que se cumpla esta frase que hablaba sobre el esclavo que soporta y que padece los castigos del amo, pero que por obvias razones no lo tolerará por el simple hecho de estar en una posición inferior, lo cual vimos que nos hablaba de una tolerancia vertical. Eh, Otra de las partes que concluimos acerca de esta es que en trabajos como los de Hans Kelsen, la tolerancia implica el diálogo, y así lo deja expuesto con su tolerancia horizontal, normativamente hablando, eh, en la que deja expuesta la relevancia que tiene el contrato social entre iguales como fundamento de la democracia, contrato que pues nos permite asentar diálogos de tolerancia que en dado caso nos dejen avanzar pese a las contiendas surgidas, en momentos en los que cada circunstancia de este tipo tenga que prevalecer un diálogo que nos permita continuar hacia un mejor entendimiento. Creemos también que la tolerancia en ella debe prevalecer la sociedad, ya que permite evaluar a todas las personas de forma más objetiva y por ello ofrecer mejores opciones de igualdad y oportunidades para todos, en las que todos nos podamos desarrollar dentro de la sociedad. Eh, bueno, quisiera agradecer a nombre de mi equipo y despedirme.